Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde les traemos actualizaciones exclusivas e historias inéditas sobre Catalina, princesa de Gales, y la familia real. El titular de hoy tiene profundas implicaciones. El príncipe Guillermo ha roto todos los lazos con la familia de la reina Camilla tras una sorprendente revelación de Andrew Parker Bowles. El príncipe de Gales ha tomado la extraordinaria decisión de despojar a los parientes de la reina Camilla de toda conexión, privilegio y cortesía reales. La rapidez de su decisión ha dejado a la monarquía conmocionada y al público incrédulo. El catalizador fue una sorprendente revelación del brigadier Andrew Parker Bowles, ex marido de Camilla, de 84 años. Tras décadas de silencio, se dice que Parker Bowles ha hecho un relato inquebrantable de una larga historia de manipulación y ambición, calculada a un legado que Guillermo considera ahora una amenaza directa para el futuro de la corona. Actuando bajo su propia autoridad y con el renuente consentimiento del rey Carlos III, Guillermo ordenó la retirada de los hijos de Camilla, Tom Parker Bowles y Laura López, junto con sus descendientes, de cualquier posición real formal o informal. Este amplio decreto anula las invitaciones a actos de Estado, cancela las prestaciones económicas o de seguridad vinculadas al estatus de su madre y borra sus nombres de las listas y anuncios oficiales de la corte. Las repercusiones en el Palacio de Buckingham y Clarence House fueron inmediatas y explosivas. Los vástagos y nietos de Camilla, acostumbrados durante mucho tiempo a privilegios discretos, se enfrentaron de repente a la expulsión. Su presencia, antes habitual en las reuniones familiares y actos semioficiales, ya no se toleraba. La sorpresa pronto dio paso a la incredulidad, mientras los partidarios de la reina tachaban las acciones de Guillermo de despiadadas. Los observadores más experimentados admitían que habían previsto esta ruptura durante años. Lo que no se puede negar es la claridad del mensaje. Guillermo ha trazado una línea que su padre nunca se atrevió a marcar. Más que política, se trata de una declaración personal e institucional. El heredero al trono no permitirá más interferencias en el futuro que prevé para sus hijos y para la monarquía que está destinado a liderar. Durante años, Guillermo fue visto como el sucesor obediente, cauto, hasta la exageración, cuidadoso de evitar conflictos. Con un solo acto decisivo, esa imagen se ha hecho añicos. La ruptura no fue gradual ni sutil, fue quirúrgica, deliberada y absoluta. La familia de Camilla, sorprendida por el anuncio, se tambalea. Laura López, conocida por su preferencia por la intimidad, estaba consternada. Tom Parker Bowles, el escritor gastronómico que durante tanto tiempo fue objeto de escrutinio por aprovechar su conexión con la realeza, ha perdido abruptamente el mismo prestigio que elevó su carrera. Sus hijos, aún demasiado jóvenes para comprender la magnitud de la situación, crecerán sabiendo que han quedado excluidos para siempre de la vida real. Los medios de comunicación se volcaron con fervor capturando el audaz desafío de Guillermo y enmarcándolo como el momento en que entró de lleno en su destino. Los analistas debaten ahora si el silencio del rey se debe a su fragilidad o a su cautela, pero hay un hecho innegable: el príncipe Guillermo ha cambiado para siempre el equilibrio de poder dentro de la monarquía. Algunos conjeturaron que Carlos había apoyado encubiertamente la elección de Guillermo como una malevolencia necesaria. Otros creían que simplemente era incapaz de frenar a su resuelto sucesor. El profundo silencio desde el trono exacerbó el pandemonium, incitando a especular que Guillermo no actuaba de forma independiente, sino más bien con la aprobación espectral de una mujer cuyo legado sigue persiguiendo a la monarquía, su madre, Diana, princesa de Gales. Los partidarios de la difunta princesa ven este acto como justicia poética, un triunfo concluyente en un conflicto que percibían como siempre irresuelto. Para los partidarios de Camilla, se trata de un acto de extraordinaria brutalidad disfrazado de cambio. El ambiente en todo el palacio es palpablemente ominoso. William ha actuado con prontitud, aunque la gravedad de su elección reverbera con implicaciones de un tipo más amplio y peligroso. Si los rumores son ciertos, la acción de Guillermo no se limitaba a cortar conexiones. El objetivo era desvelar un secreto que había languidecido durante décadas, esperando el momento oportuno para salir a la superficie. La confesión que violó una promesa de silencio.
Para comprender la importante decisión del príncipe de Gales, hay que volver a la persona que antes estaba más familiarizada con Camilla, su ex marido Andrew Parker Bowles. Durante años, el ex oficial del ejército guardó un silencio digno e impenetrable, ocultando información que podría haber socavado la narrativa meticulosamente elaborada de la monarquía. Inesperadamente, finalmente ha incumplido su compromiso, y sus declaraciones han reverberado directamente en el interior del Palacio de Buckingham. Andrew no solo fue cónyuge de Camilla, sino testigo y cómplice, y en última instancia víctima de su ambición. Su matrimonio, caracterizado primero por una pasión juvenil, se fue desintegrando poco a poco en una enrevesada red de traiciones, enlaces clandestinos y una omnipresente sensación de que algo mucho más significativo se ocultaba siempre tras la mirada de ella. Él observó cómo ella navegaba por los confines del decoro aristocrático, estableciendo conexiones que en última instancia la atarían a un destino imprevisto para ambos. A pesar de que Andrew decidió guardar silencio tras su divorcio en 1995, albergaba realidades que perduraban en la oscuridad en torno a la corona. Décadas después, ese silencio se ha hecho añicos. En una serie de conversaciones discretas y rigurosamente salvaguardadas, con estrechos colaboradores, conversaciones que fueron cuidadosamente comunicadas al príncipe de Gales Andrés, presentó lo que muchos denominan ahora su confesión explosiva. Las palabras que antes había reprimido por un equivocado sentido de la lealtad, o incluso por miedo, salieron a la luz en círculos privados con un impacto catastrófico. Admitió ser consciente de la inflexible búsqueda de poder de Camilla, a pesar de sus compromisos con él. Reconoció que debido a su propia fragilidad y tal vez influido por la indulgente sociedad aristocrática de la época, pasó por alto sus maniobras estratégicas, consciente de que se estaba atrincherando más en el enredo real. La lucidez de su discurso dejó a la gente atónita. No estaba amargado ni furioso, sino agobiado por el peso de una profunda pena. Él la había facilitado. Había permanecido pasivo viéndola forjarse un camino hacia el poder, contribuyendo así a la tempestad en la que se hallaba sumido el reino. Lo que Andrew reveló posteriormente fue mucho más siniestro. Relató conversaciones privadas en las que Camilla rechazaba la idea de una tranquila existencia rural, afirmando que estaba destinada a cosas mayores. Describió las tácticas matizadas que utilizaba, influyendo no solo en Carlos, sino también en esferas enteras de influencia con su evidente atractivo. Sus declaraciones no eran acusaciones temerarias, sino calculados recuerdos articulados, con una precisión que calaba más hondo que cualquier especulación sensacionalista. Los asistentes vieron al instante que estas revelaciones trascendían el mero cotilleo. Se trataba de hechos capaces de desmantelar reputaciones, desintegrar matrimonios y empañar permanentemente la corona. La carga de estas admisiones pronto se hizo evidente. Llegaron al príncipe Guillermo como si hubiera sido intencionadamente planeado. El futuro rey escuchó atentamente las pruebas de Andrés. Cada detalle corroboraba las sospechas que había albergado en secreto durante años. Para Guillermo esto trascendía la historia de Camilla. La discusión se centró en los actuales escándalos y luchas internas que asolan sin tregua a su familia. Las observaciones de Andrew entrelazaron los elementos que vinculaban la supuesta manipulación de Camilla con la actual inestabilidad que socavaba la monarquía. En esos momentos Guillermo comprendió por qué no podía seguir siendo pasivo. La confesión sirvió no solo como recuerdo del pasado, sino como una grave advertencia para el futuro. Andrés articuló su advertencia en un lenguaje vívido e indeleble. Informó a quienes estaban dispuestos a escuchar su advertencia de que la monarquía corría el riesgo de ser envenenada desde dentro. Aunque no identificó explícitamente a Camilla en esta seria evaluación, el mensaje era inequívoco. Su voz, cargada de décadas de sabiduría, tiene un peso que ni siquiera los escépticos podrían despreciar. Un hombre que había vivido a su lado viendo su ascenso desde la oscuridad de la sociedad hasta el trono, lanzaba ahora la advertencia de que la existencia de la corona estaba en peligro. William, ya en conflicto entre su obligación hacia su padre y sus fuertes instintos protectores hacia su familia, tenía ahora la excusa que necesitaba. La confesión de Andrew Parker Bowles
fue el momento crucial, el catalizador que transformó la ira latente de William en una acción definitiva e irrevocable, una red de traición, el veneno filtrándose en el presente. La revelación de Andrew Parker Bowles no solo puso al descubierto las aspiraciones de Camilla, sino que también reveló la realidad más siniestra de cómo esas aspiraciones fueron cultivadas, salvaguardadas y finalmente gratificadas. Habló con la franqueza de quien no tiene nada en juego, admitiendo que durante su unión, Camilla no se centró en el afecto, sino en la influencia. No se movía en sociedad como una esposa complaciente, sino como una estratega orquestando meticulosamente cada interacción y relación para acercarse al trono. En su inquietante relato, Andrew reveló que solo había servido de conducto. Reconoció que Camilla utilizó su posición como destacado comandante del ejército y sus íntimas asociaciones con miembros de la familia real para infiltrarse en los círculos que en última instancia determinarían su destino. Lo que él había visto como encanto o simpatía, ahora lo reconocía como frío cálculo. Ella sabía dónde posicionarse, a quién apaciguar y qué barreras traspasar. Andrew, quizás cegado por la lealtad o el orgullo, lo permitió. Ahora ha admitido haber participado en su asentimiento, permaneciendo callado mientras ella se adentraba en el círculo íntimo de la monarquía. Sin embargo, las revelaciones de Andrew iban más allá de las aspiraciones individuales de Camilla. Propuso que toda su familia se beneficiara de su inquebrantable asentimiento. Los hijos y parientes de Camilla se beneficiaron de los contactos establecidos en los pasillos reales, desde discretos favores hasta lucrativas posibilidades comerciales. Andrew delineó un patrón en el que la ambición personal se entrelazaba con el desarrollo familiar y cada logro consolidaba su influencia dentro del marco real. No era solo el ascenso de Camilla lo que le preocupaba, sino el legado que estaba estableciendo para su linaje, un legado que, en su opinión, socavaba el frágil equilibrio de poder dentro de la monarquía. La voz de Andrew estaba sobre todo lastrada por su pesar por haber guardado silencio durante un largo periodo. Reconoció que en ocasiones podría haber expresado sus preocupaciones y haber alertado a la gente de su entorno sobre la evolución de la situación. Sin embargo, el miedo, el orgullo y el arraigado deseo de evitar la deshonra pública le mantuvieron en silencio. Vio su silencio como una violación de su conciencia, que había dejado que la influencia de Camilla se expandiera sin freno. Guillermo no solo vio la historia, sino la amenaza inminente que tenía ante sí. Para el príncipe de Gales, la confesión no era solo una narración de la historia, sino un desvelamiento de los peligros persistentes que subsistían. Cada vez veía más claro que la presencia de la familia de Camilla en palacio no era benigna sino perjudicial, perpetuando el mismo impacto insidioso que Andrés había articulado décadas antes. La idea de que Catalina, princesa de Gales, y sus hijos, el príncipe Jorge, la princesa Carlota y el príncipe Luis, pudieran llegar a ser eclipsados, explotados o subvertidos por esta persistente red de afiliaciones, era inaceptable. Las semillas de la rabia empezaron a germinar en su interior, no solo como hijo que salvaguardaba el reinado de su padre, sino como esposo y padre que defendía el futuro de su familia. La traición que Andrew relató no quedó confinada a recuerdos olvidados. Se atrincheró en el presente, y su toxicidad fue erosionando poco a poco la determinación de Guillermo. Cada palabra que pronunciaba Andrés parecía solidificar su resolución, transformando los murmullos de incertidumbre en compromisos de acción. El pasado se había convertido en una aflicción persistente que ponía en peligro la existencia de la monarquía, la purga y la furia de la reina. Lo que comenzó como murmullos de descontento en el interior de palacio evolucionó hacia una violenta proclama pública. Los descendientes de Camilla y su progenie dejarían de obtener ventajas de la autoridad, la riqueza o la prominencia de la monarquía. Los patrocinios reales que una vez se otorgaron como símbolos de legitimidad se rescindieron abruptamente. Las ventajas financieras que habían atravesado discretamente caminos invisibles terminaron abruptamente. Lo que parecía una sólida herencia de acceso y poder se desintegró con un solo decreto real. El impacto fue más profundo dentro de la familia de Camilla. El blindaje del que habían dependido durante décadas desapareció, sometiéndolos a una oleada de deshonra pública y pérdidas.
Constituía una ruptura generacional, una resolución que garantizaba que el linaje de Camilla ya no tendría influencia dentro de la esencia de la monarquía. La rabia de Camilla fue explosiva. En privado atacó a Guillermo con una malicia que él esperaba desde hacía tiempo pero que nunca antes había visto. Su voz, antaño el refinado timbre de una reina consorte, se quebró de furia al acusarle de crueldad, traición y venganza. Insistió en las respuestas la devoción y el reconocimiento de su familia como parte integrante de la entidad real. Sin embargo, Guillermo se mantuvo firme. Su voz, tranquila pero resuelta, transmitía el razonamiento que ella más temía: la admisión de Andrew Parker Bowles. Se refirió a las declaraciones incriminatorias de su ex marido como prueba de que la influencia de su familia suponía una amenaza para la existencia de la corona. Lo que ella veía como quejas históricas, William lo caracterizaba como peligros continuos. Entonces llegaron las palabras que enfriaron el ambiente. Esto concluye ahora. Con esa admonición ominosa, Guillermo trazó un límite no solo contra el linaje de Camilla, sino también contra toda manifestación de ambición que encarnaran. No era solo una conclusión, era la terminación de su destino bajo la monarquía ejecutada por la persona destinada a gobernar. Una contraofensiva desesperada. Humillada y asediada, Camilla lanzó una contraofensiva desesperada. Privada de la autoridad que había acumulado meticulosamente durante décadas, se negó resueltamente a aceptar la derrota. La reina consorte, acostumbrada a ejercer el poder tras el trono, no estaba preparada para ver cómo sus hijos y nietos eran borrados de la existencia real. En un tumulto de pasión, reunió a sus amigos tanto dentro de palacio como en la aristocracia en general, confiantes de larga data, cortesanos simpatizantes e individuos políticos que ella había cultivado meticulosamente. A lo largo de los años, se vieron abruptamente atraídos de nuevo a su esfera. Su objetivo era establecer una coalición, un grupo capaz de oponerse al duro edicto de Guillermo. Sin embargo, su baza más formidable era el propio rey. Emocionada, expuesta pero fervientemente suplicante, Camilla imploró directamente a Carlos. Consideraba que las acciones de Guillermo eran una traición no solo a sí misma, sino también a él, y sostenía que el ostracismo de su familia era una afrenta a su poder como gobernante. En privado imploró su ayuda utilizando todas las tácticas emocionales a su alcance. Carlos, fatigado y frágil por sus propias luchas de salud, se encontró atrapado en un aprieto insostenible. La dama, que se había esforzado en legalizar, coronar y salvaguardar, le imploraba que la defendiera de su propio sucesor. Guillermo, su hijo, expresó con escalofriante certeza que la preservación de la monarquía requería este sacrificio. El silencio de Carlos exacerbó la división, transformando el palacio de residencia en campo de batalla. Más allá de esas barreras, la tempestad se intensificó. Las revelaciones deliberadas a los canales mediáticos preferidos empezaron a retratar a Guillermo como insensible. Los titulares lo describían como un hijo despiadado que traicionaba a su familia política. Las historias de los nietos de Camilla expulsados al exilio despertaron la empatía popular. Los comentaristas conjeturaban si la estricta posición de Guillermo ponía en peligro su apoyo entre la población. El asalto fue deliberado con la intención de socavar su imagen de benevolencia y disminuir su respaldo antes de ascender al trono. Sin embargo, aunque ejerció presión, Camilla aludió a un arma aún más siniestra en su repertorio. En privado, advirtió a Guillermo de que si persistía en su limpieza, se vería obligada a desvelar sus propias verdades secretas ocultas en el seno de la casa de Windsor, que podrían poner en peligro no solo su reputación, sino la propia monarquía. La advertencia, ya fuera un farol o un peligro real, impregnó el ambiente, inquietando a los cortesanos e incitando la furia de Guillermo. El asunto había dejado de ser una disputa privada. Constituía una declaración formal de guerra. La segunda confesión, una realidad más siniestra, se desvela. Justo cuando el palacio creía que Andrew Parker Bowles lo había revelado todo, surgió otra revelación más catastrófica. Si sus primeras revelaciones inquietaron a la monarquía, las siguientes la aniquilaron como un terremoto, echando por tierra cualquier ilusión de la semana pasada. Andrew, antes un hombre dispuesto a ocultar el pasado, reconocía ahora lo inimaginable. Había protegido deliberadamente a Camilla
ocultando transacciones que podrían haber frustrado su ascenso antes de que empezara. Con la serena compostura de quien no tiene remordimientos, admitió haber suprimido hechos, organizado distracciones y garantizado que los posibles escándalos nunca llegaran a oídos de quienes podían frenar su ascenso. Al hacerlo, pasó de ser su esposo a ser su cómplice, un arquitecto tácito de la confusión en la que ahora está sumida la monarquía. Una de las revelaciones más sorprendentes fue la implicación de acuerdos financieros clandestinos, ventajas dirigidas a su familia en detrimento de la monarquía. Andrew dilucidó el discreto intercambio de favores a puerta cerrada, garantizando que los vástagos y la familia de Camilla obtuvieran beneficios inalcanzables por medios convencionales. Estos acuerdos, ya fueran económicos o sociales, aumentaban su poder afianzándolos aún más en el marco del privilegio. Lo que parecía casualidad o coincidencia era, dijo, un planteamiento deliberado que ahora confesaba haber ocultado al escrutinio. Sin embargo, la revelación más catastrófica fue su reconocimiento de cómo Camilla había utilizado las debilidades de Carlos. Andrew describió su conciencia de las fisuras en la psique de Carlos, su deseo de intimidad y sus incertidumbres en torno a la responsabilidad. Cada susurro, cada comentario cuidadosamente seleccionado y cada demostración de empatía eran para él ahora no solo compasión, sino una maniobra estratégica para atraparlo más en sus garras. Su arrepentimiento era evidente. Se caracterizó a sí mismo como un hombre que se abstuvo de intervenir, optando por el silencio en lugar de la verdad, permitiendo así que el ascenso de Camilla al trono no tuviera oposición. Contó noches intranquilas, atormentado por la visión de Diana, reflexionando sobre su sufrimiento y reconociendo que los mismos planes que él había contribuido a ocultar exacerbaban su angustia. Oírle expresarlo públicamente desmanteló años de negación, revelando la cruda realidad de su culpabilidad. Para William, estas revelaciones intensificaron el terror. Ya no se trataba solo de las aspiraciones de Camilla. Se refería al sufrimiento padecido por su madre. La revelación de Andrew entrelazó los elementos revelando que la angustia de Diana no era producto de la casualidad, sino de una orquestación intencionada. Cada sílaba se grabó en la determinación de William, convirtiendo la pena en justa indignación. A medida que su creencia se intensificaba, el afecto del mundo también aumentaba. El público históricamente dividido empezó a unirse en apoyo de Guillermo y Catalina. La angustia de su madre había estado justificada, y su oposición a los parientes de Camilla se parecía cada vez más a la justicia que a la crueldad. Un conflicto sobre la herencia de Diana. Esto, más allá de la mera preocupación por Camilla, se refería a su madre Diana. En un acto de singular resolución, William se comprometió a salvaguardar su legado a cualquier precio. El recuerdo de su angustia siempre había permanecido con él. Mientras la familia de Camilla se resistía, Guillermo sacó fortaleza del concepto de Diana, no como una figura remota, sino como una presencia guía que abogaba por la justicia. El apoyo de Catalina permaneció inquebrantable a su lado. El palacio había dejado de ser una residencia para convertirse en un campo de batalla. Aún así, Catalina permaneció inquebrantable junto a su marido, exudando una serena fortaleza. Se dio cuenta de la gravedad de la situación no solo por el legado de Guillermo, sino también para salvaguardar a sus hijos de los recurrentes ciclos de angustia que habían traumatizado a su abuela. En este intenso ambiente de lucha, Guillermo emitió su proclama más formidable. Con la misma determinación que había caracterizado la resistencia de Diana, afirmó su necesidad de proteger a sus hijos de la influencia de Camilla. No permitiría que la familia de ella influyera en el destino de su progenie. Para él se trataba de una lucha por la preservación del legado de Diana y de la propia corona. Para muchos la postura de Guillermo representaba justicia poética. El hijo de Diana oponiéndose resueltamente a la dinastía que había florecido a su sombra fue un momento que el mundo no pudo pasar por alto. Comenzaron a producirse cambios sutiles en la familia real. La princesa Ana, siempre pragmática y fiel a la estabilidad de la monarquía, se alineó sutilmente con Guillermo, indicando que la dinámica había cambiado irrevocablemente. Una monarquía en peligro. El palacio ha sido testigo de controversias en el pasado,
pero nunca de un conflicto de esta magnitud. Guillermo y Camilla se enzarzaron en un conflicto abierto con Carlos, atrapado en medio mientras la monarquía se tambaleaba al borde del abismo. Sus peleas eran explosivas en privado. Carlos, agobiado por el conflicto de lealtades, vio mermadas tanto su salud como su moral. Su falta de intervención exacerbó la división, indicando que el compromiso era inalcanzable. La tranquilidad del rey no fue vista como neutralidad, sino como una manifestación de debilidad. El desorden proliferó. El personal real, familiarizado desde hacía tiempo con soportar la adversidad, empezó a dimitir en masa, alegando un ambiente intolerable y tóxico. Sus salidas se convirtieron en un emblema más de la desintegración, alimentando el frenesí mediático. El público se polarizó con cada bando seguro de que su posición encarnaba la justicia. A escala mundial, el relato se convirtió en una obsesión caracterizada en términos tajantes como la guerra civil de la monarquía. En medio de esta agitación, Guillermo pronunció unas palabras que resonaron en todo el palacio. Esto es solo el principio. Esta declaración significó un punto de no retorno, la última apuesta y un mañana roto. En un último esfuerzo desesperado, Camilla ejecutó su última apuesta. Abrumada por la vergüenza, cayó ante Carlos en un colapso emocional, implorándole que intercediera. Con manos temblorosas, reveló una carta clandestina que, según ella, contenía revelaciones capaces de alterar el equilibrio a su favor, una última arma extraída de la oscuridad. Sin embargo, este intento desesperado resultó infructuoso. Carlos, fatigado y en conflicto, declinó oponerse a su hijo, viendo que el reino no podía soportar otro cisma. Con la aprobación tácita del rey, su familia fue formal e irrevocablemente despojada de todas las responsabilidades, derechos y conexiones financieras con la corona. Guillermo se alzó victorioso, no exultante, sino desprendido. Su triunfo personificó una nueva época caracterizada por su firme determinación. El ambiente en el palacio está cargado de ominosa expectación. Incluso en la victoria, los restos de este conflicto perdurarán. La monarquía parece irremediablemente destrozada y cada vez se especula más sobre sus posibilidades de recuperación total. La despiadada elección de Guillermo reverbera más allá de palacio, confina un acontecimiento monumental que ha alterado irrevocablemente el destino de la casa de Windsor. El hijo ha vengado a su madre. El futuro. El rey ha consolidado su reinado. Sin embargo, el precio de este triunfo es una corona más fragmentada y susceptible que nunca.